¿Alguna vez te has preguntado por qué dos pueblos antiguos, separados por miles de años de historia, siguen marcando los titulares del mundo entero? Cuando mencionamos Israel y Persia, el antiguo nombre de Irán, es como abrir un libro que nunca ha dejado de escribirse, un relato que atraviesa los tiempos y que ha dejado huella en la memoria de civilizaciones, profetas y sabios. En los textos sagrados que han cruzado generaciones, ya se hablaba de pueblos que chocarían una y otra vez a lo largo de los siglos. Como si los profetas del pasado hubieran vislumbrado una historia que nunca terminaría de cerrarse. Una historia marcada por alianzas, traiciones, enfrentamientos y señales que solo unos pocos se han atrevido a comprender. A simple vista, podríamos pensar que se trata solo de disputas geopolíticas, territorio o poder. Pero cuando miramos más profundo, cuando volvemos a los libros antiguos que han sido guardados en monasterios y sinagogas por siglos, entendemos que hay algo más grande que solo política. Los sabios que estudiaban los rollos y profecías describían una tensión que iba mucho más allá de los hombres, una disputa entre visiones del mundo, entre formas distintas de comprender la fe y el destino. Por eso, a pesar del paso del tiempo, el nombre de estos pueblos sigue despertando sentimientos tan intensos como hace cientos de generaciones. Hoy vamos a sumergirnos en ese misterio. Te invito a que te quedes hasta el final, porque este viaje nos llevará a través de la historia sagrada, a profecías que tal vez nunca hayas oído antes, y a una reflexión que te hará comprender por qué todo esto está lejos de ser una simple coincidencia. Quédate hasta el último segundo, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar por completo la forma en que miras las tensiones entre dos pueblos que, desde la más remota antigüedad, han sido parte de una historia mayor que nosotros mismos. Cuando nos sumergimos en los orígenes de estos pueblos, descubrimos que la historia entre Israel y Persia es mucho más antigua de lo que cualquiera podría imaginar. No se trata solo del presente, ni del último siglo. Su historia está entretejida en los textos más venerados de la humanidad, en profecías que describen a naciones que, desde los tiempos más remotos, parecían destinadas a encontrarse una y otra vez en el gran teatro del mundo. Piensa en Persia, esa tierra que hoy conocemos como Irán. Fue cuna de reyes poderosos, un imperio que en tiempos antiguos dominó vastos territorios y que, sin embargo, mantuvo relaciones tan cambiantes con Israel que oscilaban entre la admiración, la protección y el enfrentamiento. Basta recordar que Ciro el Grande, un persa legendario, es mencionado en los textos sagrados como un elegido para devolver a los israelitas a su tierra y permitir la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ese solo hecho nos revela que la historia entre ambos es mucho más compleja que una simple disputa moderna. Pero también es cierto que en los capítulos más oscuros de la historia, antiguos profetas advertían que los tiempos por venir traerían nuevos enfrentamientos entre los pueblos del norte y los pueblos del sur, imágenes que han sido interpretadas como señales de un destino que aún no ha sido escrito por completo. Esta es la paradoja que nos atrapa, un lazo que ha oscilado entre el favor y la confrontación, entre el pacto y la rivalidad. A medida que avanzaban los siglos, los sabios que guardaban estos textos nunca perdieron de vista que estos dos pueblos, por más que tomaran caminos distintos, tenían un papel esencial en una historia mayor. Y es que, cuando se habla del destino del mundo en los escritos antiguos, siempre aparecen en escena, como dos pilares opuestos, como dos actores que sin pretenderlo, dan sentido al misterio que envuelve a todo lo que sucede a su alrededor. Hoy, cuando leemos las noticias que recorren el planeta, es fácil pensar que solo se trata de tensiones políticas. Pero si vamos más profundo, si abrimos la puerta a lo que los profetas narraban entre líneas, comprenderemos que estamos frente a algo que ha estado en preparación por generaciones, esperando el momento preciso para mostrarse una vez más. Cuando abrimos los rollos antiguos y leemos con calma los pasajes que durante tanto tiempo han sido interpretados por sabios y estudiosos, nos encontramos con palabras que estremecen por su vigencia. Como si, a través de los siglos, una advertencia hubiese quedado sellada entre líneas, esperando el momento en que alguien volviera a descifrarla. Los profetas que escribieron hace incontables generaciones hablaban de naciones que surgirían del norte, naciones que marcharían hacia pueblos que ellos llamaban elegidos, en tiempos en que la historia ya estuviera en su último capítulo. Estas visiones no describen simples batallas entre reinos comunes, sino eventos que, en su simbolismo, parecen encerrar el destino de la humanidad entera. En los textos antiguos, cuando se hace referencia a Persia, el antepasado del Irán actual,
nunca es solo un nombre geográfico. Para los que transmitieron estos relatos, Persia representaba algo profundo, una fuerza que cruzaría los tiempos y que, cuando menos se esperara, volvería a estar en el centro del escenario, alineándose con otras potencias para provocar un cambio que nadie podría ignorar. Los estudiosos que a lo largo de la historia han intentado comprender estos pasajes han debatido por siglos qué es literal y qué es simbólico, qué es advertencia y qué es destino inevitable. Sin embargo, todos coinciden en algo. La historia entre Israel y Persia está entretejida en una profecía que ha esperado su momento, y ese momento tal vez esté más cerca de lo que muchos imaginan. Cuando entendemos que estos pueblos han sido parte de una narrativa mayor que los trasciende a ellos mismos, comenzamos a ver su historia bajo una luz diferente. Ya no son solo noticias lejanas o tensiones pasajeras. Son capítulos en una historia que, según los textos sagrados, algún día llegará a su clímax. Imagina por un momento que alguien, hace miles de años, mirara hacia nuestro tiempo y viera con claridad eventos que hoy apenas comenzamos a comprender. Eso es lo que nos sugieren ciertos pasajes que han sido preservados con sumo cuidado a lo largo de las generaciones. En ellos se describen conflictos entre pueblos antiguos que resurgen en tiempos modernos como un eco lejano que nunca se ha apagado del todo. Un sonido que atraviesa los siglos y nos advierte que la historia, muchas veces, es un círculo que vuelve a cerrarse cuando menos lo esperamos. Algunas de esas visiones antiguas, en textos que pocos se atreven a leer con detenimiento, hablan de señales que preceden grandes cambios. Alianzas que nadie preveía, reinos que despiertan después de largos periodos de silencio y tensiones que estallan sin aviso. Muchos estudiosos se han preguntado si estas imágenes fueron solo alegorías o si, en realidad, nos estaban dejando una advertencia escrita en un lenguaje simbólico que solo cobraría sentido en el futuro. Y es que entre Israel y Persia, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, es difícil no ver ciertas coincidencias que ponen a prueba la incredulidad del más escéptico. Como si una fuerza que desconocemos estuviera guiando la historia hacia un punto que ya estaba marcado desde tiempos remotos. Pero la mayor pregunta es, ¿estamos viendo solo los primeros capítulos de algo más grande? ¿O tal vez estamos ya ante un desenlace que solo comprenderemos cuando sea demasiado tarde? A medida que nos adentramos más en este viaje, empezamos a comprender que no solo se trata de dos pueblos que chocan entre sí. Detrás de cada movimiento, detrás de cada anuncio en los medios, hay una red de alianzas invisibles, pactos antiguos y juramentos que muchos han olvidado, pero que nunca han desaparecido del todo. Los textos sagrados ya hablaban de coaliciones entre pueblos lejanos, de reinos que desde tiempos remotos parecían estar esperando su momento para actuar en la gran escena final. Cuando lees con atención, es como si cada alianza moderna fuera solo un reflejo lejano de acuerdos que existieron hace milenios. Como si los hilos que unen a ciertas naciones ya hubieran sido tensados mucho antes de que naciera cualquiera de nosotros. En esta red invisible, Persia nunca ha estado sola, ni tampoco lo ha estado Israel. Cada paso que han dado ha estado observado por ojos que permanecen en las sombras, esperando que la historia alcance el punto donde todo encaje. Y es que, cuando los antiguos sabios hablaban de pueblos del norte, pueblos del sur y tiempos de gran agitación entre ellos, no describían solo fronteras físicas. Describían alianzas espirituales, propósitos que superan a los hombres que los encarnan en cada generación. La verdadera pregunta que queda suspendida en el aire es, ¿qué papel juegan hoy esas fuerzas invisibles en todo lo que estamos presenciando? ¿Qué nos están mostrando los tiempos que nos ha tocado vivir? Lo que viene a continuación es todavía más sorprendente. Lo más impresionante es que muchas de esas antiguas señales que antes solo vivían en los rollos polvorientos de las bibliotecas sagradas, hoy cobran vida frente a nuestros ojos. Como si el tiempo hubiera estado esperando pacientemente hasta que la historia llegara a su momento exacto para mostrarse sin velos. Hoy, cuando miramos las noticias, cuando vemos a líderes internacionales pronunciar discursos que resuenan como advertencias, cuando oímos hablar de tensiones que escalan en días y que parecieran imparables, es difícil no preguntarse si estamos presenciando la materialización de aquello que los antiguos ya sabían. Los sabios que estudiaban los textos sagrados insistían en que llegarían tiempos en que ciertas señales no podrían ignorarse. Cambios en los cielos, alianzas entre pueblos que antes se odiaban, y una sensación en el aire de que todo conduce a un punto de inflexión.
Es como si una fuerza mayor estuviera quitando, poco a poco, las capas que cubrían la historia para que podamos verla tal cual es. La pregunta que queda es, si estamos viviendo tiempos que fueron anunciados hace tanto tiempo, ¿qué papel jugamos nosotros en este escenario? ¿Somos meros espectadores o parte de una historia que nos incluye a todos sin que lo sepamos del todo? A lo largo de los siglos, hubo hombres y mujeres que intentaron advertirnos. Testigos olvidados que, desde rincones remotos del mundo, dejaron palabras que en su tiempo nadie entendió del todo, pero que hoy cobran una fuerza inesperada. Sus advertencias describían tiempos en que los pueblos antiguos volverían a chocar como si fueran piezas de un rompecabezas que solo puede encajar de una forma. Muchos de ellos hablaban entre susurros, como temiendo que aquello que vieron en visiones pudiera cumplirse demasiado pronto. En sus escritos, que permanecieron ocultos entre páginas amarillas y tumbas polvorientas, hay un patrón que se repite una y otra vez. La historia entre Israel y Persia nunca ha sido solo una historia humana. Hablan de señales que solo unos pocos comprenderán, de un último capítulo que todavía está por escribirse. Hoy que el mundo entero puede presenciar en tiempo real cada paso entre estos pueblos, es difícil no escuchar el eco lejano de esos testigos olvidados, como si sus voces, por fin, encontraran un canal para resonar en nosotros. Si prestas verdadera atención a los eventos que han sacudido el mundo en los últimos tiempos, es imposible ignorar que las piezas del gran tablero parecen moverse en silencio, como si una voluntad invisible las estuviera guiando hacia su lugar exacto. Los sabios que estudiaban los textos sagrados advertían que, cuando los pueblos antiguos volvieran a encontrarse en el tiempo moderno, todo se aceleraría. Señales en el cielo, cambios inesperados entre aliados y enemigos, y decisiones que, sin que la mayoría lo note, marcarán el rumbo de la historia para siempre. Hoy, esas piezas ya no son solo naciones, son símbolos de una narrativa que lleva siglos esperando el momento para mostrarse completa. Como si cada paso, cada declaración y cada tensión fueran solo los preparativos para un suceso mayor que todavía permanece oculto a la vista. La verdadera pregunta es, ¿qué es aquello que estamos a punto de ver cuando todas las piezas encajen en su lugar? ¿Estamos preparados para comprenderlo cuando por fin se nos revele? Nos encontramos ahora al borde de algo que ha sido anunciado por generaciones. Un momento que muchos temen y otros aguardan en silencio. Todos esos hilos invisibles que han guiado a los pueblos antiguos, todas esas señales que han cruzado los tiempos, nos están conduciendo a un umbral del que no hay regreso. Los textos sagrados que hemos evocado a lo largo del viaje nos muestran que cuando las piezas estén por fin en su sitio y la historia alcance su clímax, todo parecerá encajar de forma inevitable. Como si los nombres que hoy escuchamos en los titulares, Israel y Persia, solo fueran los rostros visibles de una historia que es mucho más grande que ellos. Es ahora, en este punto del relato, cuando la verdadera pregunta resuena más fuerte que nunca. Estamos ante una advertencia que ha sido escrita hace miles de años y que hoy se hace presente entre nosotros. ¿Qué nos queda por comprender cuando el último velo caiga y por fin veamos la imagen completa? Al final de este viaje, queda una sensación imposible de ignorar. Como si, a través de los tiempos, los pueblos antiguos nos estuvieran dejando un mensaje que solo ahora estamos comenzando a comprender. Tal vez nunca sepamos con certeza hasta qué punto los textos sagrados describían los eventos que hoy presenciamos, o si simplemente nos recordaban que la historia humana es un ciclo que se repite, donde ciertas fuerzas regresan una y otra vez para recordarnos quiénes somos y qué destino compartimos. Lo que es indudable es que nos encontramos en un momento donde el pasado y el presente parecen entrelazarse como nunca antes. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres testigo de ello. La pregunta que queda suspendida es, ¿qué harás tú con este conocimiento? ¿Verás solo noticias lejanas o comprenderás que estamos ante algo más profundo, una historia que trasciende a las generaciones y que apenas empieza a revelarse? Si este viaje te ha hecho reflexionar, suscríbete y deja tu huella en los comentarios. Comparte tu visión, porque este canal es también tuyo, y juntos mantendremos encendida la llama de la búsqueda que ha guiado a los sabios desde hace siglos.